Bueno, ya las 2 semanas anteriores nos dedicamos a discutir sobre nociones preliminares y realmente no hemos empezado el temario del curso, ¿no? Eso lo vamos a empezar el día de hoy. Ahora, vamos a recordar que uno de nuestros objetivos, o quizá el objetivo principal, es tener una teoría de integración que, por un lado, incluya la teoría de Riemann, que ustedes ya conocen, y por otro lado, que también se comporte bien con respecto a los límites. Ajá. Y a esto me refiero, por ejemplo, si pensamos en Q intersección el 0,1, eso es un conjunto numerable. Entonces podemos escribirlo de este modo. Supongamos que es una enumeración, o sea que todas las QN son distintas. Ahora, ustedes por sus cursos de cálculo saben que si definimos esta función, vean, vamos a definir dos funciones. F1 va a ser igual a la función indicadora de Q1. F2 vamos a hacerlo como F1 más la función indicadora de Q2. F3 va a ser F2 más la función indicadora de Q3. Y en general Fn, bueno, vamos a darle más 1, es igual a Fn más la función indicadora de Qn más 1. Dicho de otro modo, cuando tenemos Fj, o bueno, para cualquier j en los naturales, la función de Fj vale 0 en todo el intervalo 0, 1. Y bueno, aquí vamos a pensar esto, Fn del 0, 1 a los reales. ¿Ok? Entonces, pensando en el intervalo 0, 1, cada Fj vale 0 en todo el intervalo, excepto en los primeros j racionales, de acuerdo con esta enumeración. Ahora, ustedes saben por cálculo que esa función es integrable y de hecho la integral vale 0. O sea, ya sea que se quieran, que quieran apelar a cálculo 1 o a cálculo 4, que es donde me parece empiezan a ver cosas de contenido de Jordan y este tipo de situaciones. Bueno, en ambos contextos esta cosa es integrable y vale 0. Sin embargo, eh, tenemos esto. Cuando tomamos el límite, cuando j se va a infinito de esta integral, pues vale 0, ¿no? Porque es una sucesión constante igual a 0. Sin embargo, o bueno, si consideramos el límite puntual de, la sucesión de funciones, nos va a quedar la función indicadora de los racionales en el 0, 1. Y de hecho es un límite creciente. O sea, F1 es menor o igual que F2, es menor o igual que F3 y así. Y sin embargo, esta función de aquí no es integrable en el sentido de Riemann. O sea, si recuerdan cómo definen la integral de Riemann con sus sumas de Riemann o con sus sumas de Darboux o como quieran, pero bueno, el punto es que esto no es integrable. Ahora, nosotros vamos a estudiar una teoría en la que sí vamos a poder integrar y la integral de esta función nos da 0. De hecho, bajo condiciones bastante generales, vamos a tener esto. Dx va a converger a esto. Cuando n se va a infinito y donde f es el límite puntual de estas de aquí. Vamos a dar condiciones bajo las cuales eso es cierto, pero un caso particular es el ejemplo que estamos discutiendo. ¿Ok? Ahora, como en la teoría de Riemann o la que ustedes ya conocen, una parte fundamental o un pilar en la definición integral es la noción de volumen o área. Nada más para recordar, si tenemos ahí una función continua, lo que hacemos, o sea, en el caso de Riemann es considerar estos rectangulitos, ¿no? Y luego rectangulitos que se van por arriba. Pero bueno, aquí lo que subyace es la idea de área, o sea, el área del rectangulito ahí está.
o incluso si prefieren la noción de longitud. En este caso, en la construcción que nosotros vamos a dar de la integral de Lebesgue, también vamos a empezar dando una definición rigurosa de lo que vamos a entender por área, longitud, volumen, o sea, dependiendo de la dimensión. Ujú. Ahora, para hacer eso, vamos a empezar estudiando una familia de conjuntos que van a ser los conjuntos que van a ser susceptibles de ser medibles. Ajá. O sea, los cuales les vamos a asignar la magnitud que juega el papel de, bueno, de longitud, área, etcétera, ¿no? Ahora, hay dos cosas que quiero que tengamos en cuenta antes de comenzar. Esto no es construcción de matemáticas, sino son dos observaciones importantes. La primera es que el acercamiento que nosotros veremos no supone que ustedes conocen la integral de Riemann. O sea, sí vamos a relacionar a la integral de Lebesgue con la de Riemann en algún momento, pero no se construye sobre la integral de Riemann. Entonces, digamos que lógicamente, o sea, en el sentido matemático, eh, podrían entender esto sin saber integral de Riemann, ¿no? O sea, no se necesita para desarrollar la teoría que vamos a ver. Eh, y el segundo punto es que la, la, la exposición que vamos a dar no es la única que existe. O sea, la, la que vamos a dar es, digamos, la más estándar, la más común, pero no es la única. Si quieren ver, si quieren ver otro tipo de exposición, pueden ver, por ejemplo, el libro de Walter Rudin, el Real and Complex Analysis. Él da una construcción un poco distinta. Ajá. Y otra manera de entrarle a esta teoría la pueden ver en el libro de Shilov y Gurevich, que es Integral, medida y derivada, un acercamiento unificado. Es el título de este libro. De todas maneras, les voy a poner las referencias en el sitio por si les interesa. Ajá. Pero bueno, estos son otros dos acercamientos que podríamos tomar. Nosotros nos vamos a ir por otro lado. Ahora, las familias de conjuntos con las que vamos a trabajar, seguramente si ya llevaron probabilidad, ya se las platicaron, son álgebras y sigma-álgebras. Hay otras estructuras similares como anillos o sigmanillos o clases monótonas que van a aparecer en el curso, pero las vamos a definir cuando ya las necesitemos, no desde el principio. Ahora vamos a empezar hablando de álgebras y de sigma-álgebras. Álgebras y sigma álgebras. Ahora, para no andar escribiendo el día de hoy todo el tiempo, sea X un conjunto, lo vamos a fijar desde ahora. Sea X un conjunto. Y por el resto, pues X va a ser un conjunto ya fijo. Ahora comenzamos definiendo una álgebra de subconjuntos de X. Un álgebra de subconjuntos de X y subrayamos álgebra, que es lo que estamos definiendo. Es una colección vamos a ponerle A, metida en el potencia de X, tal que, vamos a ponerle así, A1, o sea, el axioma 1 de las álgebras, por eso es A de álgebra y 1 de 1 es el primero. X pertenece a nuestra familia, o sea, la familia no puede ser vacía, todo el espacio debe estar ahí. La segunda, o sea, el axioma 2, es que es cerrado bajo
bajo complementación. O sea, para toda A en A, X menos A pertenece a A. Y el tercer axioma es que si tenemos dos elementos en A, su unión está en A. Ahora, esta familia de conjuntos y las sigmas álgebras que vamos a definir un poco más adelante, nos interesan no por sí mismas, sino, recuerden, nuestro objetivo ahora es trabajar con familias de conjuntos en las cuales podamos empezar a definir funciones que serían, bueno, que van a formalizar la idea de longitud bueno, y demás, ¿no? O sea, longitud, volumen, área. Entonces, bueno, estas condiciones son bastante razonables. Por ejemplo, si X es nuestro cuadrito, vamos a definir, la noción de volumen en subconjuntos de X. Entonces, esperamos que si podemos definirle, por ejemplo, el área a este cuadrito de acá, pues entonces le podamos definir el área también a su complemento, ¿no? O sea, si conocemos el área de todo el espacio, por supuesto también esperamos que le podamos calcular el área o que podamos medir todo el espacio y también pues podemos esperar que si de nuevo acá tenemos nuestro cuadrito y podemos calcular el área de esto y el área de esto, igual podría haber otro conjunto aquí, no necesariamente son disjuntos, pues también esperaríamos que fuese posible medir la región roja, ¿no? Suponiendo que cada una de sus partes pueden ser medidas. Entonces, desde este punto de vista eh, es intuitiva, o bueno, es hasta cierto punto natural la estructura de un álgebra. Sin embargo, no es lo suficientemente flexible para tener una teoría muy, muy robusta, ¿no? Y aquí nada más como comentario al margen, si quieren ver qué tan lejos pueden llegar definiendo nada más álgebras y les gusta la probabilidad, pues revisen el libro de Partasarati de probabilidad. Creo que se llama Introducción em, a la medida y probabilidad, una cosa así. Y este cuate, bueno, este investigador, eh, construye un montón de cosas hablando con puras álgebras. Entonces, no es que no se pueda hacer teoría, sino que la teoría no es tan robusta, ¿no? Y en algún momento, cuando yo no lo puedo postergar más, ya empieza a hablar de sigma álgebras. Nosotros no nos vamos a detener tanto en las álgebras, sino que vamos a hablar mayormente de sigma álgebras. Antes de definirlas, quiero hacer algunas observaciones, regresando a la definición de álgebras. Y una es que podemos dar definiciones equivalentes sin mucho dolor, ¿no? Por ejemplo, podríamos cambiar A3 por A3, vamos a ponerle prima, y es esto, si n es un número natural y A1 hasta AN pertenece a A, entonces A1 unión hasta AN pertenecen a A. O sea, a lo que me refiero cuando digo que podemos sustituir A3 por A3', es que si tenemos una colección de conjuntos que satisface A1, A2 y A3', entonces va a satisfacer A3. Y si por otro lado tenemos una colección de conjuntos que satisface A1, A2 y A3, entonces va a satisfacer A3'. Ajá. Entonces, vean, supongan que tenemos una colección A que satisface A1, A2 y A3'. Entonces yo digo que trivialmente, porque simplemente elegimos n igual a 2. Ajá. Ahora, si satisface A1, A2 y A3 y queremos probar A3', pues lo que hacemos es usar inducción. Vean, por ejemplo, si tenemos A1, A2
y A3 conjuntos en nuestra álgebra, tenemos por un lado que A1 unión A2 pertenece al álgebra por el tercer axioma de álgebras. Y además, A3 también pertenece al álgebra porque así lo estamos considerando. Entonces, eso quiere decir que la unión de este conjunto, que es un elemento del álgebra, unión otro elemento del álgebra, también está en el álgebra. Y así ya, perdón, ese 3 de ahí no iba. Y así ya probamos que si vale A3 para dos elementos, entonces vale para tres. Y bueno, no es un ejercicio complicado de inducción. De hecho, pues el paso inductivo es casi lo que acabo de hacer. Eh, Inductivamente podemos probar que si tenemos, bueno, podemos probar que A3' es cierta. Y por otro lado, podríamos cambiar también A3' por A3', que es cambiar, en lugar de considerar una unión, consideramos una intersección. Uh-huh. eh, y bueno, la demostración es, o sea, bueno, vamos a ver nada más que A3 implica A3'. O sea, bueno, si tenemos un sistema que satisface A1, A2 y A3, entonces el sistema también satisface A3'. Entonces, esto, eh, queremos ver que si AB pertenece al álgebra, entonces la intersección está en el álgebra. Pero ahora, la intersección está en el álgebra, sí, solo si el complemento está en el álgebra, ¿no? Porque el álgebra es cerrada bajo complementación. Y esto ocurre si solo si el complemento de A, unión, el complemento de B, está en el álgebra. Ahora vamos a detenernos un poco. Como A está en el álgebra, su complemento está en el álgebra. Como B está en el álgebra, también su complemento está en el álgebra. Y por el axioma A3, esto tiene que estar en el álgebra. Y si nos regresamos a la proposición con la que empezamos, o bueno, el enunciado, eh, esto nos dice que la intersección está en el álgebra. Entonces, si A1, A2 y A3 son ciertos, A3' también es cierta. Hay que poner, podemos cambiar a A3 por A3' o A3'. ¿Ok? Ahora, eh, bueno, como les dije, las álgebras son importantes, pero no son la estructura fundamental sobre la que vamos a estar trabajando. Esas van a ser las sigma álgebras. Y una pregunta natural es, bueno, entonces, si vamos a trabajar con sigma álgebras, entonces, ¿para qué definimos las álgebras, no? Y bueno, la cosa es que las sigma álgebras, cuando ya empezamos a hablar de sigma álgebras infinitas, ya se empiezan a complicar, pues bastante. Entonces, las estudiamos a través de estructuras más sencillas. Una de ellas es la de álgebra. Entonces, definición. Una sigma álgebra de conjuntos de X, o bueno, subconjuntos, es una colección, y vamos a ponerle A, tal que, y también le vamos a pedir tres condiciones. Las primeras dos son las mismas que las que le pedimos al álgebra. Y aquí le voy a poner sigma A1, y es X pertenece a A. Sigma A2 es que sea cerrada bajo complementación, o sea, para toda en A. X menos A está en la sigma álgebra.
Y la tercera se parece a A3, pero es un poquito más fuerte. O sea, ahora vamos a pedir uniones numerables. Si AN es una sucesión en A, entonces la unión también pertenece a A. ¿Ok? Eh, ahora, al igual que en las álgebras, pues podemos encontrar algunas definiciones equivalentes a sigma álgebra sin, pues sin mucho dolor, ¿no? Por ejemplo, podríamos cambiar X está en A por el vacío está en A. ¿Ah? Y vean, para ver que podríamos cambiar ese X está en A por el vacío está en A, pues simplemente vemos que X está en A y X menos X está en A por sigma A2. Pero X menos X es el vacío, ¿no? Ok, excelente. Ahora, otra manera de decirlo sería decir que la colección... Ah, bueno, perdón, me faltó decir que eh, esto, ¿no? Que si el vacío está en A, entonces X está en A. O sea, es lo que queremos ver, que podemos cambiar sigma A1 por, digamos, sigma A1', que es el vacío está en A. Pero podemos argumentar del mismo modo, porque si el vacío está en A, entonces el complemento del vacío, que es todo el espacio, está en A. ¿Ok? Eh, igual podríamos hablar en lugar de uniones numerables, podríamos hablar de intersecciones numerables, también utilizando las leyes de De Morgan y la cerradura bajo complementación. Otra es que también podríamos decir en lugar de X está en A, podríamos usar A es no vacío. Y vean, si A es no vacío, esto significa que A, bueno, podemos tomar una A que pertenezca a nuestra sigma álgebra. Y eso nos dice por el segundo axioma que el complemento está en la sigma álgebra. Y ahora, por un paso que voy a justificar en un par de segundos, esto nos va a implicar que X está en A. ¿Ah? O bien podríamos decir, podríamos argumentar de nuevo utilizando leyes de De Morgan, eh, decir, si dos elementos están en la sigma álgebra, entonces su intersección está ahí. Y eso nos daría que el vacío está ahí, ¿no? Bueno, sería mejor irse por este lado que por la unión, porque por la unión hay que utilizar justamente lo que voy a probar ahora. Y es esta proposición. Que bueno, si tenemos bueno, ya definimos álgebras, ya definimos sigma álgebras, y pues vemos que la verdad se parecen mucho, ¿no? Entonces, esta proposición nos dice qué relación hay entre ellas. Y es toda sigma álgebra es un álgebra. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, lo que vamos a hacer es, pues, utilizar la definición, ¿no? Es lo único que tenemos. Vamos a tomar una sigma álgebra, o sea, es una familia de conjuntos que satisfacen sigma 1, sigma 2 y sigma A3, y vamos a ver que satisfacen A1, A2 y A3. ¿Ok? Ahora, pues vamos a verlo. Quiero señalar que la diferencia está justo en el tercer axioma. Las sigma álgebras son uniones numerables y las álgebras son uniones finitas. Empecemos con una sigma álgebra. Ahora, aquí también tendría que estar escribiendo sigma álgebra subconjuntos de X, pero no lo voy a hacer.
O sea, no lo voy a hacer porque pues lleva más tiempo. Sea una sigma álgebra. Ah, bueno, lleva más tiempo y el espacio ya está fijo, o sea, la X. Ahora, tenemos que vacío, que es igual al complemento de todo el total, está en A por, y vamos a poner aquí explícitamente, sigma A1 y sigma A2. Ajá. Entonces, eh, dadas, o bueno, dados A y B, dos elementos del álgebra, definimos A1 igual a A, A2 igual a B, y para toda n en los naturales mayores o iguales que 3, AN va a ser igual al vacío. ¿Mm? O sea, tenemos una sucesión de conjuntos que está en nuestra sigma álgebra. Entonces, por sigma A3, tenemos que A unión B, que es igual a la unión sobre n en los naturales de todos los ANs, pertenece a A3, perdón, pertenece a A, y por lo tanto A es un álgebra. Ok, excelente. Ya definimos sigma álgebras, y vimos que hay una relación entre ellas. Ahora, vale la pena preguntarnos si toda álgebra es una sigma álgebra y la respuesta es que no. Eh, para verlo, vamos a discutir algunos ejemplos. Solo antes de poner los ejemplos, voy a poner una definición que, o sea, aunque en este momento no la voy a explotar, sí es una definición que va a aparecer constantemente y va a ser, de hecho, una de las hipótesis más importantes que vamos a usar. O sea, así como en análisis usamos espacios métricos, bueno, en análisis 1 aquí vamos a estar hablando de espacios medibles y un poquito más adelante con espacios de medida. Pero bueno, el escenario principal en el que nos vamos a estar moviendo son espacios medibles. Ahora vamos a definir qué es un espacio medible. Un espacio medible es una pareja XA con X un conjunto y A una sigma álgebra de subconjuntos de X. Una sigma álgebra de subconjuntos de X. Ok, perfecto. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos, porque creo que vale la pena discutirlo, ¿no? Eh, voy a poner aquí rápido cuáles son los axiomas de álgebra, y es X está en A. El segundo es la cerradura bajo complementación. Y la tercera es que contiene uniones finitas. A unión B está en A. Y para sigma álgebra, dijimos que los primeros dos son iguales, o sea, contiene a todo el espacio, que es cerrado bajo complementación. Y la tercera la voy a escribir así. Si tenemos una sucesión de, de elementos de A, bueno, para toda sucesión de elementos de A, la unión está en A. ¿Ok? Nada más lo estoy poniendo como recordatorio, ya lo escribimos bien atrás.
Bueno, vamos a empezar con dos ejemplos que, pues la verdad son triviales, pero eso no significa que no sean importantes. El primero es las colecciones, el vacío y el total, y el potencia. O sea, recuerden, aquí el potencia lo estamos poniendo como 2 al conjunto. Hay un montón de notaciones. Esta es la que, esta es la que estamos eligiendo aquí. Las colecciones son sigma álgebras. Ok, nada más, bueno, ya lo había dicho, pero lo vuelvo a escribir, un conjunto. Bueno, vamos a ver así rápido sin escribir, porque el primero es una sigma álgebra. Veamos. ¿X está en este conjunto? Pues sí. Si está, cada que tomemos un conjunto está su complemento, pues sí, si tomamos el vacío, está el total, y si está el total, está el vacío. Excelente. Si tomamos una sucesión de elementos aquí, la unión está ahí, pues sí, imagínense que tenemos una sucesión de elementos AN en donde todos ellos o son vacíos o son el total. Si todos ellos son vacíos, o sea, si tenemos esto, para todos los naturales, entonces la unión de todos ellos es el vacío. Ahora, que esto de aquí sea falso significa que al menos uno de ellos no es el vacío, ¿no? Pero solo tiene dos posibilidades, o es el vacío o es el total. Entonces, la otra es, existen en los naturales tal que AN es el total, y esto implica que la unión sobre N de AN es el total que vuelve a caer en nuestra familia. Ok, excelente. Entonces, esto sí es una sigma álgebra. Una no muy interesante, pero es una sigma álgebra. Ahora, el potencia es... bueno, el potencia, pues creo que también es obvio que es una sigma álgebra, ¿no? Porque tiene al total, pues sí, ahí está. X es un subconjunto de X, excelente. Si tenemos un subconjunto de X, el complemento, pues también es un subconjunto de nuestro espacio. Bien. Y si tenemos una sucesión de subconjuntos de X, su unión va a ser otro subconjunto de X. Entonces, pues 2 a la X o el potencia de X es una sigma álgebra. ¿Ah? De nuevo, el que sea trivialmente verificar que sobre todo el potencia es una sigma álgebra no significa que no es importante. Mucho, por ejemplo, bueno, hay varias cosas en probabilidad que pues terminamos trabajando aquí. Incluso nosotros los vamos a usar en más de una ocasión. Ahora vamos a hacer las cosas un poquito menos triviales. Supongamos que X es infinito. Ok, ahora vamos a ver varias familias. A1, que es igual a los subconjuntos de X, tal que A es finito. Ahora, yo les pregunto, eh, ¿eso no es un álgebra? O sea, que dicen, eso no es un álgebra. Pues creo que no es No, así. sí, Exacto, no es. ¿Por qué? Pues porque X no es está. que Exacto. Sí, X no pertenece a X. Perdón, a A1. Entonces esto no es un álgebra. Y bueno, si no es un álgebra, pues menos va a ser una sigma álgebra. No es un álgebra, pues X no pertenece a 1. La segunda familia que vamos a definir es esta. A2 es igual a los subconjuntos de X, tales que A es finito o el complemento de A es finito. Ahora le pregunta, ¿eso es un álgebra?
pues vamos a ver. Bueno, Roberto nos dice sí, pero bueno, no estoy seguro si se refiere a uno o a 2, pero si se refiere a 2, pues tiene razón. A2 sí es un álgebra. Vean, X, o sea, todo el espacio pertenece a A2, porque el complemento de X es vacío, que es finito. Entonces, bueno, vamos a poner aquí es un álgebra. Y vamos a poner A1, así en verde. X está en A2, pues el vacío es igual a X menos X, que es finito, ¿no? Entonces, excelente. Ahí está. X no es finito, pero su complemento sí. Ahora, A2 está en, perdón, la colección A2 es cerrada bajo complementación. Pues sí, ¿no? O sea, si tenemos un conjunto A y supongamos que A es finito, entonces el complemento del complemento de A es finito y esto implica que X menos A está en A. Ajá, porque lo que estamos diciendo es que un elemento está en A2, perdón, aquí me faltó el subíndice, un elemento está en A2 si solo si es finito o su complemento es finito. Ok. Entonces, si es finito, su complemento está en A2, excelente. Ahora, si A es infinito, eso quiere decir que su complemento es finito. Ajá. Y como el complemento es finito, esta condición es cierta para el complemento y por lo tanto está en A2. Entonces aquí vamos a poner, vale por definición. O sea, sí habría que argumentar, digamos, un poquito más, pero es lo que acabo de decir. Ajá. Ahora, la tercera condición es ver que si tomamos dos elementos del álgebra, o bueno, de A2, su unión también vuelve a estar en A2. Ajá. Entonces, A3. Vamos a ver, sean A y B en A2. Queremos ver dos, bueno, queremos ver que o esto es finito o X menos A unión B es finito. Ahora, pues creo que esto ya directamente nos da los casos que tenemos que considerar. Si A y B son finitos, pues esta cosa de aquí es finita. ¿Y qué pasa si al menos uno de ellos no es finito? Pues entonces tiene complemento finito y X menos A unión B, por las leyes de De Morgan, es igual a X menos A, intersección X menos B, y vamos a saber que al menos uno de estos dos es finito, y por lo tanto esto es un subconjunto de un conjunto finito, y por lo tanto tiene que ser finito. Entonces nada más vamos a escribirlo bien, porque este argumento nos va a servir como modelo, bueno, para discutir otro ejemplo, pero sobre sigma álgebras. Entonces, vamos a ponerle caso 1. A y B finitos. Y pues este es el trivial, ¿no? Si A y B son finitos, entonces A unión B es finito y pertenece a A2. Y, bueno, el segundo caso es alguno es finito. Y como realmente no tenemos ninguna hipótesis sobre A y B más que pertenezcan a A2, podemos decir, bueno, supongamos que A es infinito. Si A es infinito, entonces su complemento es finito. X menos A es finito. Y
le voy a poner X menos A unión B es finito por X menos A unión B es igual a X menos A intersección X menos B. Esto está contenido en X menos A. Por lo tanto, X menos, bueno, por lo tanto, A unión B está en A. Ahora, una cosa rápida, esto es de escritura, no de matemáticas. Aquí, cuando estamos en clase y en pizarrón, pues podemos usar este símbolo, ¿no? Por lo tanto, y no hay ningún problema. En las tareas, ok, no, preferiría que no lo hicieran, pero ok, no hay problema. Cuando hagan el trabajo escrito, ahí sí ya no lo pueden usar. O sea, ahí pues hay que escribir completo, por lo tanto, entonces, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, aquí ya concluimos que, por lo tanto, A2 es un álgebra. Ahora, les pregunto, ¿es una sigma álgebra? O sea, lo que tendremos que preguntar es, bueno, lo que estamos preguntando es que si, bueno, sí, si esto es una sigma álgebra, o sea, si tenemos una colección numerable de, o siguieron una sucesión de elementos de A2 y los unimos, ¿la unión necesariamente está en A2? Ah, bueno, alguien pregunta si A es infinito, su complemento es necesariamente finito. No necesariamente. Eh, y bueno, voy a aprovechar esta pregunta justo para probar que A2 no es una sigma álgebra. Ajá. Entonces, lo voy a poner aquí. Sin embargo, A2 no es una sigma álgebra. Y la pregunta que hicieron en el chat, pues es lo que nos da la pauta para resolver esto. Vamos a simplificar. eh, Vamos a simplificar un poco las cosas y después ya lo hacemos en el contexto en el que estamos trabajando. Y esto de la simplificación es nada más para la discusión. eh, y bueno, una vez que ya tengamos la discusión, vamos a poner bonito el argumento en general. Pero bueno, nuestra simplificación es esta. Imagínense que X son los números naturales. Y bueno, me parece que no lo he dicho, pero para mí los números naturales son empezando desde 1. Eh, la verdad, esto es por facilidad y por costumbre. Ya sé que si a alguno de ustedes les gusta teoría de conjuntos, me van a decir que soy un cavernícola por no considerar al cero, ¿no? Pero bueno, por facilidad no estamos considerando al cero un número natural. Ajá. No, o sea, sí realmente es por facilidad, no porque niegue la construcción usual de los naturales. Bueno, entonces, supongamos que X son los naturales y estamos considerando A2, de nuevo, es la colección de conjuntos, subconjuntos de X, en este caso los naturales, tales que, lo voy a poner así, A es finito o su complemento es finito. Ok, ahora, en la pregunta de si un conjunto es infinito, eso implica que su complemento es eh, finito, pues bueno, la implicación es falsa, ¿no? Pero justo ahí es donde está el corazón del argumento que nos dice por qué A2 no es una sigma álgebra. Vean, podemos pensar en los números naturales. Quizá el ejemplo más fácil sería vamos a considerar A igual a los números pares, a los naturales pares, que, bueno, es infinito. Sin embargo, su complemento son los impares, que pues también es infinito. Ajá.
Ok, entonces, bueno, por un lado esto resuelve la pregunta que, bueno, podemos tener un conjunto infinito y un subconjunto que sea infinito y que tenga complemento infinito. Aquí está. Ajá. Pero bueno, ahora veamos que en este caso a lo podemos escribir como la unión sobre n en los naturales, o sea, sobre como una unión numerable de todos los conjuntos de esta forma. Ahora, cada término en la unión es finito, ¿no? Entonces, cada término en la unión pertenece a A2. Sin embargo, la unión de todos ellos no pertenece a A2 justamente porque su complemento es infinito y A es infinito. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a hacer en general. Eh, bueno, ahora, permítanme regresar para ver. Voy a copiar estas últimas dos líneas, las voy a pasar a la página siguiente. Y bueno, vamos a ver por qué esto no es una sigma álgebra. Aquí, bueno, aquí voy a apelar un poco a análisis 1 o cálculo 1. Bueno, sí, cálculo, creo, o perdón, análisis. Bueno, A no es una sigma álgebra. A2 no es una sigma álgebra. Y para verlo, vamos a tomar un subconjunto numerable de X. Por numerable me refiero a infinito. Ajá, o sea, es infinito y numerable. Ajá. Y bueno, existe porque X es infinito. Existe porque X es infinito. Ahora, realmente no me voy a meter a cosas de teoría de conjuntos, pero bueno, si quieren ver una discusión, si quieren ver una discusión al respecto, pueden ver eh, el libro de Kolmogorov y Fomin, el de Principios de Análisis Funcional. Pueden ver ahí en el capítulo 2, en el párrafo tercero, ahí aparece, bueno, discuten este resultado. Bueno, ahora ya tenemos nuestro subconjunto numerable de X y bueno, y lo enumeramos. O sea, escribimos Y es igual a Y con N en los naturales y bueno, cada Y, todos los YN son distintos. ¿Mm? Ahora, para cada natural, N en N, el conjunto que nada más tiene YN pertenece a A2 porque pues es finito. Sin embargo, bueno, como ya dijimos mucho, sin embargo, vamos a decir no obstante, la unión eh, de N en los naturales, bueno, sobre N en los naturales, esto no pertenece a A2 porque es infinito. Bueno, porque es un conjunto infinito con complemento infinito. Es un conjunto infinito con complemento infinito. Bueno, eh, vamos en los 3 minutos que quedan, vamos a ver algunos otros ejemplos de sigma álgebra, pero ya o sea, ya no vamos a ver a detalle porque son una sigma álgebra, ¿no? De hecho, algunos los puse como ejercicio de práctica de la hoja de la siguiente semana, pero los pueden ir haciendo de una vez. O sea, el tercero es, si X es no numerable, entonces
A3, que es la colección de, de subconjuntos de X, tales que A es a lo más numerable, o sea, le estamos dando chance de ser finito, o su complemento es a lo más numerable. Entonces, ese conjunto es una sigma-álgebra. Ahora, nada más una observación. Aquí estamos pidiendo que sea no numerable, pero, pues bueno, pues igual y podremos definir a A3 en el caso en el que X fuese numerable, ¿no? Pero como sabemos que todos los subconjuntos de un conjunto numerable es numerable, pues A3 terminaría siendo el conjunto potencia de X, que ya sabemos que es una sigma-álgebra. Entonces, por eso estoy pidiendo que sea no numerable. Esto lo voy a dejar de tarea moral, que verifiquen que es una sigma-álgebra, pero el argumento es esencialmente igual que la verificación que dimos aquí de que A2 era un álgebra. Solo tienen que recordar que la unión numerable de conjuntos numerables es numerable y ya con eso sale. Otro ejemplo que es importante, que de hecho es muy importante, es si empezamos con un espacio medible, es un espacio medible. Y f es una función de x a y. Entonces, la colección que vamos a llamar así, f, así como de imagen inversa de b, es igual a la colección de imágenes inversas de los elementos de la sigma-álgebra B. Es una sigma-álgebra. O sea, como de manera más esquemática, si aquí tenemos a A y acá tenemos a B, y tenemos una función que va de A a B, y bueno, suponiendo que en B tenemos la estructura medible, entonces podemos jalar de algún modo, bueno, y ese de algún modo es a través de la imagen inversa, podemos jalar la estructura medible de B hacia A para que A también tenga una estructura medible. ¿Ok? Bueno, si a ustedes les gusta la topología, seguro ya han visto algo similar. Y bueno, ya sé que estoy sobre la hora, entonces solo voy a poner estos dos ejemplos, ya sin mayor discusión. Y es si X, A es un espacio medible, Y es un conjunto. Y es una función. Entonces, bueno, en el ejemplo 4 le pusimos, jalamos la estructura medible y aquí le estamos empujando. La colección de subconjuntos de Y, tal que la imagen inversa bajo f de B está contenido en A, es una sigma-álgebra. Y la tercera es la restricción, perdón, la sexta. Si XA es un espacio medible, y E es un elemento de A, entonces A subíndice E, que es igual a intersección E, tal que A está en A, es una sigma-álgebra
de subconjuntos de E. Las verificaciones, les digo, las estoy dejando algunas como ejercicio de práctica. La verdad son muy sencillas, nada más tienen que revisar la definición. Pero bueno, esto sería todo por hoy. No sé si tienen alguna duda.